Estamos en esta noche ya de hoy, viernes 14 de agosto de este año 2020. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy. Esto lo hacemos en vivo. Bueno, para quien nos acompaña hoy, estamos en vivo. Ya también cabe señalar que los contenidos se quedan grabados y bueno, pues ustedes los pueden ver de manera diferida en cualquier momento en la plataforma de Facebook de Palabra Viva. Los invito, los animo para que nos acompañen, me acompañen a través de la plataforma de Facebook. Ahí está Palabra Viva MX, búsquenos, ahí nos pueden encontrar. Se suscriban y nos acompañen, me acompañen en este ejercicio de pues transmisión que hacemos cada viernes. En esta reunión que habitualmente tenemos como grupo pequeño, grupo de célula, la cual yo comparto con ustedes. Y bueno, pues hoy con la dinámica que nos es necesario tomar de transmitirla a través de internet, pues dada la situación de pandemia que hay y la enfermedad que no nos permite reunirnos. Y bueno, pues para mí es un placer, un privilegio, y con el Ministerio de Palabra Viva poder recibirlos a todos ustedes el día de hoy. Así que pues empiécense a comunicar a través del portal, los mensajes que pueden dejarnos ahí debajo de la transmisión. Hay un apartado ahí donde ustedes pueden escribir saludos y pues bueno, todo lo que ustedes, preguntas y comentarios que quieran hacer, son bien recibidos. Y me da mucho gusto estar con ustedes hoy viernes, ya una semana más que estamos terminando, finalizando. Nos gustan a todos nos gusta el viernes porque tiene ese encanto, ¿no?, de que viene el fin de semana. Y bueno, no debemos de perder esa dinámica. Yo sé que hoy por hoy el hecho de la situación que vivimos como sociedad ha cambiado mucho, y generalmente llegaba el viernes y pues decíamos, hasta se tiene algunas frases como viernes social, y gracias a Dios porque es viernes, porque pues finalmente terminamos la parte de trabajo de la semana y bueno, laboral de la semana que como sociedad hemos creado, el calendario que tenemos, y bueno, pues ahí tiene esa circunstancia. Pero hoy yo los invito, los animo para que me acompañen, y gracias por su compañía, gracias por estar aquí. A los amigos de Palabra Viva ya les he compartido por ahí ya el enlace y el aviso a través del grupo de WhatsApp. Ya estamos transmitiendo, así que si usted no los ve por aquí, anímelos, mándeles un mensaje a los demás, síganles que ya estamos conectados, ya estamos transmitiendo. Así que es hora de la reunión de grupo pequeño, célula, y a mí me dará mucho gusto saber que nos acompañaron y pues podemos interactuar, podemos puede usted recibir esta enseñanza, que en este tiempo hemos estado pues explorando, y de una manera, la verdad, bastante, digamos, pues quiero decirlo con modestia, sencilla, pero creo que bastante interesante, muy interesante para todos ustedes, porque no quiero tampoco pecar de que pues aquí se enseña todo, ¿verdad? Pero tratamos de compartir lo fundamental, lo importante de estos temas que se han venido tratando, y pues que tenga una utilidad práctica para la vida de cada uno de nosotros. Ustedes que están del otro lado, incluso hasta para uno mismo, porque créanme que cada vez que uno repasa estos temas, siempre hay algo nuevo que uno puede descubrir, y ese es el encanto, ese es lo maravilloso de las escrituras, que siempre tienen algo para nosotros, para enseñarnos, para hacer correcciones también en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos o dejamos de hacer. Así que quédese, acompáñeme, aquí estamos. Y pues bueno, por otro lado también quiero saludar a los amigos que han estado pues con algunas circunstancias de enfermedad y salud. Es que lo hemos estado ya viviendo. Sabemos que en este tiempo las familias han estado experimentando situaciones difíciles. Bueno, pues desde aquí les mandamos un fuerte saludo, los tenemos muy presentes, los he estado invitando para que cada uno de nosotros podamos pues como una familia interesarnos, no preocuparnos, no me gusta usar mucho esa palabra, me gusta más interesarnos, me gusta más estar interesado en alguien que estar preocupado por alguien. Y creo que si me intereso por mi hermano, por mi hermana que está al lado, hago algo.
Y yo creo que si podemos hablarnos, hacernos una llamada, preguntar cómo estás, qué ha pasado, qué novedades han sucedido en tu vida, cómo la estás pasando, o si alguien está enfermo, saber que alguien te hablan y te dicen que están al pendiente de ti o están pues pensando en cómo sigues, pues creo que también nos estimula mucho a seguir adelante, así que los animo para que sigan haciendo esa interacción. Y pues bueno, a los que están enfermos, como decía hace un momento, pues desde aquí les mando un saludo, un abrazo. Cuidarnos, seguir todas las recomendaciones médicas, eso es muy importante. Seamos prudentes, seamos conscientes de toda la circunstancia que estamos viviendo hoy por hoy. Hay que tener mucho pues esmero en ese sentido, no exponernos ni ser imprudentes. Finalmente es lo que nos indican o nos piden nuestras autoridades de salud, y debemos de tratar de ser congruentes con ellos al seguir sus recomendaciones. Así que pues a cuidarnos, sí les recomiendo mucho eso. Y bueno, pues ya vamos a iniciar, ¿qué les parece? En esta noche vamos a iniciar los temas que nos tienen hoy. Fíjense que están muy interesantes. Creo que podríamos nosotros extraer, yo creo que por tema podríamos extendernos mucho tiempo por cada tema, tema de reflexión de cada día, porque la verdad, en algunos comentaristas, déjenme decirles esto, dicen ellos que si alguna Biblia a usted se le perdiera, se le extraviara y se quedara solamente con estos documentos que escribe Pablo a los romanos, sería casi pues no decir que imprescindibles los demás, pero tendría una parte muy importante del contenido bíblico. Una de las partes más importantes, creo, o importante, no la más, pero sí una parte importante del contenido y la enseñanza bíblica la podremos tener ahí en la carta a los romanos que escribe Pablo. Así que esa es la trascendencia que tiene este documento, que él escribe, déjenme decirles, a lo largo de sus viajes que hizo él, este hombre que hizo estos viajes, la escribe en el tercer viaje que hace él. La escribe según los historiadores dicen que en el tercer viaje misionero que él hace, desde Corinto la escribe aproximadamente en el año 56 o 57 después de Cristo fue crucificado. Fíjense nada más, después de Cristo. Entonces usted imagine lo vivo que todavía tenían ellos el evento de la crucifixión del Señor Jesús, el ministerio de Jesús, lo que él había enseñado, y en este tiempo, o sea que traían en este tiempo todavía esa vivencia, esa experiencia, la llevaban con ellos de una manera muy viva, y cabe recordar que pues Pablo, aun cuando no acompañó a Jesús en su ministerio, fue llamado por él para cumplir con un trabajo muy especial, el ir a los gentiles, decían, es el apóstol de los gentiles, el que llevó el mensaje a los... ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran del pueblo israelita, no eran del pueblo escogido de Dios. Entonces llega a todos ellos, pero también con un mensaje muy contundente y con una enseñanza, repito, muy trascendental, porque esta carta que escribe Pablo a los romanos desde Corintio, en ese tiempo pues deja mucha enseñanza que hasta hoy muchos pues seguimos refiriéndola y tomándola. Yo creo que cuando el tiempo de la Reforma con Martín Lutero, yo creo que casi puedo estar seguro que muchas de las tesis que él pega en esta catedral en Alemania tendrían que estar muchas de ellas basadas o fundamentadas en la enseñanza de Pablo y de estos documentos, estas cartas que él entregó, y en las que deja claro que pues la iglesia como tal en ese tiempo, que pues ejercía un dominio y la controlaba a través de ella misma a la gente,
pues él viene a desbancar todo, Lutero con sus tesis, desbancar todas esas prácticas que tenían. Dije, pues es que aquí la escritura claramente dice que no hay más intermediario que Jesús, dice, y él ya pagó. Entonces, ¿por qué la iglesia está entrando, tratando de poner, vendiendo las indulgencias y vendiendo el perdón prácticamente? No hay tal, y eso sí le pegó muy duro a la Iglesia Católica, puesto que era uno de sus ingresos en ese tiempo más importantes, a la iglesia de ese tiempo. Y bueno, pues son de las cosas que hoy por hoy pues siguen siendo muy analizadas y estudiadas por en la iglesia. Y bueno, pues ese es un, digamos, de una manera muy general lo que estamos viendo en la carta a los romanos que Pablo escribe, les repito. Y hoy pues vamos a empezar el sábado 8 de agosto. La reflexión está sustentada en Romanos 8, capítulo 8, del versículo 12 al 17. Dice que dice, recibiste el espíritu de adopción. Recibiste el espíritu de adopción. O sea, fuiste adoptado por el espíritu, dice. El capítulo 8 del 12 al 17. Y como les digo, tienen una gran enseñanza, una profunda y fuerte enseñanza. Dice, les voy a leer unos de los versículos rápidamente. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo. Sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Es una forma de decir papá cariñosamente, Abba Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestros espíritus para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos de Dios, también tendremos parte en la herencia de Dios que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Y cuando hablamos de que somos adoptados, somos hijos de Dios y recibimos la herencia, cabe recordar, y ya lo he hecho en alguna vez, lo he comentado en alguna vez, nadie va a recibir, si usted se presenta ante un notario cuando se está leyendo un testamento y usted simplemente entra al despacho, a la oficina, y están las familias ahí, se está leyendo, y usted no es de la familia, no tiene ningún vínculo con la familia, no ha sido adoptado o no hay nada que lo relacione con ellos y se presenta, obviamente, pues antes no lo van ni siquiera yo creo que a dejar entrar. Pero independientemente estoy usando esta figura nada más para que entendamos que si usted no es parte de la familia, ¿cómo puede recibir una herencia? Tiene que ser de la familia. Entonces hay un espíritu, por eso dicen un espíritu de adopción. Dios nos adopta. Somos parte de la familia una vez que aceptamos su señorío en nuestras vidas. Pero aquí también Pablo hace una reflexión. Si usted es del Espíritu, pues a ser dominado y controlado por el Espíritu y vas a vivir. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que hemos recibido el Espíritu de adopción, clamamos a Dios diciendo, Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Ya lo ven lo que les digo, sí, entonces somos herederos, o eres un heredero de Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, solamente de esa forma, si tú has vivido una vida religiosa, o has asistido a la iglesia toda tu vida o lo que tienes de vida y has disfrutado de estar en la convivencia con la familia cristiana, pero nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, pues no, pues sí eres amigo de la familia, diríamos así, yo se los pondría así, eres un muy buen amigo de la familia, pero fuera de eso, nada más. Así que no esperemos recibir ningún beneficio mayor. Somos simplemente pues unos buenos amigos de la familia, pero necesitamos
declararnos o declarar que queremos ser parte de la familia. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente aceptando por fe que queremos y abrimos la puerta de nuestro corazón para que el Señor more en él y pasemos a ser parte de ella. Y esto es bien sencillo, porque este trámite no crea que es como un trámite burocrático. Simplemente usted declara, el Señor se declara pecador y dice: y Señor, y acepto tu señorío en mi vida. Quiero que seas Señor de mi vida, en mi corazón, en mi vida, y acepto que mores en mi corazón y en mi mente, en mi corazón, en mi mente, en mi persona, y ser un hijo de Dios. A partir de ese momento usted ya es un hijo de Dios, así sencillamente. Claro, esto conlleva también una transformación. Permitir que esto suceda, dice que, y hacernos herederos de este beneficio nos hace también un responsables de que nuestra vida cambie, de permitir que nuestra vida en Dios, Jesús entre a nuestro corazón, y que decimos que pues lo limpia, decimos, saque todo lo que no merece estar allí. Este es un proceso que llevamos, un proceso que pues bueno, nosotros tenemos que honrada y genuinamente aceptar, y pues bueno, pues Él irá haciendo los cambios, irá transformando y nosotros participando en este proceso. El domingo 9, Romanos continúa ya del capítulo 8, sigue, pero ahora del 18 al 25 continúa. El ardiente, dice, deseo, el anhelo ardiente de la creación, dice el título de esa reflexión de ese domingo. Fíjense, voy a leer estos versículos. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaron siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vayamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo nos es esperanza, pues. ¿Qué esperanza es la que ya estás viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza, dice. El título: El anhelo ardiente de la creación. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las gloria venidera. La creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios, para ser liberada de la esclavitud a la libertad gloriosa. También nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Dice el comentarista. La fe nos lleva a esperar la gloria venidera y a no enfocarnos en las aflicciones presentes. Pablo señala la existencia del gemido, del triple gemido, dice, del gemido de la naturaleza de los hijos de Dios y el Espíritu Santo. La naturaleza gime esperando ser liberada de la esclavitud de corrupción causada por la caída del hombre y del dominio de las potestades del maligno. Los creyentes también gemimos esperando quitarnos el cuerpo pecaminoso para vestirnos de uno espiritual. Anhelamos ver más pronto que tarde la perfección de la salvación, que será grande y gloriosa. No inclinemos nuestro corazón a las cosas imperfectas de este mundo, sino al reino del cielo, que es perfecto. Escojamos la esperanza antes que la desesperación y esperemos con paciencia. Hay un tiempo, un espacio en el que, bueno, pues es natural a veces el que uno como ser humano nos desesperemos o pensemos que las cosas no están pasando y queramos que sucedan,
como dice, da la primicia del Espíritu. Está para interceder por nosotros, está para interactuar con nosotros y poder nosotros tener esa esperanza. Es Romanos 8, del 18 al 25. Aquí está. El dolor de hoy, la gloria del mañana, dice. No admite, dice, comparación. Pablo contempla las espinas, tempestades, hambre, pecado, enfermedad y muerte que caracterizan al mundo caído, y declara que ni siquiera son dignos de comparación con el glorioso fruto que esperará el pueblo de Dios. ¿Qué le parece esta comparación? Estamos viendo hoy una situación de pandemia, de tragedia, de enfermedad. Dice, esto palidece, dice, ante la gloria que queremos de experimentar cuando estemos en presencia del Señor. Dice, sin embargo, durante este tiempo toda la creación gime juntamente con nosotros. Usted me dirá, cuando usamos esta expresión gime, parece como que se lamenta, yo diría. Se lamenta, la creación se lamenta. Hoy por hoy estamos en un escenario de pandemia. ¿Usted cree que no hay lamento en el mundo entero por todo lo que está sucediendo? La Escritura lo deja claro, así es y así sucederá. Hay un lamento en el mundo entero por todo lo que está sucediendo en este tiempo, y dice, esto no es comparable con lo que estamos esperando. Dice, ten paciencia, ten fe, espera con fe. Nuestra victoria definitiva sobre el pecado y la muerte será una victoria también para toda la creación. Pero a diferencia del resto de la humanidad y de la creación, los creyentes tienen el Espíritu Santo que mora en ellos como certidumbre de sus frutos y gloria. Así que si usted es un hijo de Dios, es un creyente verdadero, no tiene por qué estar lamentándose. Si no te lamentes, dice, no estés triste, no te estés lamentando por todo esto. Ya esto lo anticipaba esta situación que estamos viviendo. Así que nosotros tenemos que tener esa confianza y ese consuelo que hoy por hoy, como dicen, el Espíritu nos da y les da a ustedes en este tiempo. Y el lunes 10, Romanos 8 del 26 al 30, conforme a la imagen de Cristo, lo titulan el título de esa reflexión, del día lunes, del Romanos 8, del 26 al 30. Aquí está. Dice así. Aquel gemido interno de Dios, dice, el Espíritu que nos habita ahora por nosotros y nos ayuda en nuestra vida de oración, así como la naturaleza caída y los creyentes gimen, dice, así también el Espíritu Santo de Dios gime al compartir nuestras luchas. Ayuda implica, sin embargo, que así como nos apoyamos en el Espíritu, debemos hacer nuestra parte. Vaya, entonces que nos estaría diciendo, dice, no te quedes, dice, tú tienes también que hacer algo, no te quedes de brazos cruzados, diríamos, de alguna manera. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Como no sabemos orar como es debido, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció, dice, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Hay un tema aquí no quiero entrar en él porque creo que podría ser un poco difícil en este momento y no sería el tiempo oportuno hablar de la predestinación, porque luego algunos preguntan, bueno, ¿y si Dios sabía ya todo, sabe todo, quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? Pues ¿qué sentido tiene entonces que usted y yo estemos aquí hoy debatiéndonos en este tiempo? Usted diría, pues si Él ya lo sabe, entonces ¿qué sentido tendría? Ese es un tema de la predestinación que hoy por hoy creo que podría prestarse para mucha polémica, y se presta porque pues para algunos es un tema es un tema polémico, pero nosotros creo que no, como hijos de Dios, y hoy en este tiempo y en este espacio que estamos, aun cuando Dios sabe todo, el principio y fin, alfa y omega, el principio y el fin, Dios nos permite la libertad a usted y a mí para decidir qué habremos de hacer.
aunque Dios sabe lo que va a hacer, pero Él da esa libertad a todos y cada uno de nosotros para decidir qué hacer con nuestra vida. Es una de las de las cosas que nosotros debemos de aprovechar en este tiempo. Dice el comentario del tiempo con Dios, los voy a leer, creo que nos ayuda bastante para poder entender un poco mejor esto. A veces cuando estamos en dificultad no sabremos cómo orar. Sentimos que se nos debilita la fe y olvidamos con frecuencia la grandeza de Dios, de aquel que oye nuestra oración, de su sublime amor y de la salvación que nos ha dado. ¿Cuántas veces fallamos en levantar a Dios una oración correcta, en el momento correcto? Pero qué bueno es saber que aún en los momentos de debilidad hay esperanza, por cuanto el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Aunque no sabemos cómo orar, Él pide conforme a la voluntad de Dios y el Padre obra de acuerdo a nuestro favor. La oración que levantamos con la ayuda del Espíritu Santo siempre coincide con la voluntad de Dios. Aprendamos pues a depender del Espíritu Santo cada vez que oremos a Dios. O sea, que oremos conforme a lo que Dios quiere, no a nuestras aspiraciones personales. Porque pues bueno, creo que si se tratara de eso, pues no estaríamos hablando de Dios, estaríamos hablando de una especie de lámpara mágica a la cual le pides tú algo y el genio de la lámpara te lo cumple. Y no se trata de eso necesariamente, aquí no estamos hablando de esto. Tenemos que orar correctamente para que entendamos qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Ya el martes 11, Romanos 8, del 31 al 39, somos más que vencedores. Creo que este es uno de los, entre martes y miércoles, bueno, para mí creo que hay una enseñanza muy interesante, una de las más interesantes que yo creo que podemos extraer en este tiempo, porque habla de cómo Dios nos rescata y nos toma. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Si Dios es el que justifica, nadie podrá condenarnos. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, por cuanto Cristo, quien resucitó, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué es un intercesor? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Quién intercede? Cuando hay una intercesión, la labor de intercesión, decimos, ¿qué es lo que hace un intercesor? Habla por ti. Si tú tienes un intercesor, hay un abogado, él es un intercesor. El abogado finalmente es un intercesor entre tú y el juez que te está juzgando. Y él usará los recursos que esté a su mano, a su alcance, pues para, si eres inocente, justificar tu inocencia o defenderte, en cada caso. Ese es el que intercede. Usted intercede por alguien cuando pide por alguien algo. Cuando nosotros vamos con nuestros hijos y pedimos por él algo, es que el niño quiere esto, o mi hijo quiere algo, déselo por favor, o atiéndanlo. Usted está intercediendo y el Espíritu es lo que hace, intercede por nosotros. Jesús Cristo está intercediendo por nosotros, dice, y pidiendo por nosotros. Esa es la labor del intercesor. Y Jesús, Dios, dice que Cristo, quien resucitó, está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Dice, aquí usan un nosotros, pero está usted cediendo por usted y por mí, por aquellos que somos hijos de Él, hijos de Dios. Una fe sólida cree en el amor de Dios. Nos da paz y tranquilidad en todo momento. El apóstol Pablo planteó 5 preguntas y luego las responde. Dichas preguntas se refieren al amor de Dios. ¿Quién contra nosotros? Pregunta, la primera pregunta. ¿Nos dará Dios todas las cosas? Pero es otra pregunta. Tercera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tercera pregunta. ¿Quién nos condenará? Cuarta pregunta. Y por último, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Quinta pregunta. Hay una premisa que sirve de fundamento a todas las respuestas y es que Dios es por nosotros. Es decir, que nadie podrá hacernos frente. Dios nos dará todas las cosas. No habrá condenación ni acusación contra nosotros. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni dudemos ni temamos, porque la salvación
por nuestros pecados. No dudemos ni temamos perder la salvación por nuestros pecados. Confiemos en el amor de Dios y andemos de nuevo por el camino de la salvación. Sí. Ya está resuelto, no tienes por qué dudar. No tenemos por qué dudar, ya está pagado. Tenemos un intercesor que dice, ya pagó. Sí, sencillo, ya pagó. Creo que nos cuesta mucho trabajo entender eso. Creo que somos poco, a veces duros de cabeza. No entendemos, y es como aquel que ya ganaste la lotería. Imagínense a alguien que gana la lotería y vuelve a preguntar, oiga, ¿la gané? Sí, ya la ganaste, aquí está tu premio, ya. Y vuelve a preguntar, oye, ¿ya me la gané? Pues yo creo que la segunda le vuelve a decir, sí, ya la ganaste, aquí está tu premio. Pero si usted vuelve a preguntar una tercera vez y cuarta y quinta y sigue pregunta y ya la gané, bueno, yo creo que van a decir, ¿sabe qué? Pues ya mejor quítensela, porque esta persona creo que no está seguro de lo que ganó. Y creo que a veces nos pasa a nosotros eso. Ya hay quien pagó por ti y por mí. No debes nada. Estás sin deuda. Pero aún así actuamos como si debiéramos. Actuamos como deudores. Bueno, tenemos deuda con Cristo, sí, pero con las autoridades y con los que a quienes debían, no, ya no. Él pagó, nada debes. Entonces yo creo que nosotros debemos de caminar con esa premisa, con esa condición de que no debemos nada. Y creo que cuando nos acercamos a Dios, por eso dice que no pedimos bien, porque como que no nos ha quedado claro ello. Nos resistimos a creerlo. O sea, es tan maravilloso, yo creo, quiero verlo así, pero que no creemos a veces en la capacidad de alguien para pagar algo por ti. Pero así es, Cristo ya pagó por nosotros, no debemos nada. ¿Quién te separará del amor de Cristo?, preguntaba Pablo. Nada te puede separar. Por eso les decía que esta lectura de estos, es muy bonita, porque tiene una enseñanza muy profunda. El versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta, fíjese, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por nosotros, dices. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados con ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, dice, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda ya hacerse. Diría un abogado, no hay ningún recurso ya. Dirían, están todos los recursos ejecutados como para poder debatir o revertir un veredicto o algo de lo que en un momento, lo que ya se nos ofreció, se nos dijo. ¿Vienes por ella? Ok. Entonces, bueno, es mi perrita, por favor, no se espanten si oyen ruidos allí. Este animalito está aquí. Pero esto es lo más maravilloso. No hay quien pueda ya venir y cobrarte, ni dirían los abogados, o en los juicios, echar para atrás, dirían así, dicen los abogados, echar para atrás el recurso. No, ya no hay nada, se llegó al último recurso, todo está pagado, no hay nada que deber, todo está pagado. Como diríamos, como se dice cuando tenemos el culto de 7 palabras, el culto donde recordamos o hacemos una remembranza de la crucifixión de Jesús, consumado es, dice, ya fue, no hay nada, ya,
Se pagó todo, no hay nada. Miércoles 12, Romanos 9 del 1 al 13. La elección soberana de Dios. Dios es soberano, escoge y da aquí claramente un ejemplo muy interesante y aclara cómo Dios es el que tiene esa libertad para hacer las cosas. Finalmente Él es en el alfarero y Él hace con lo que quiere con el barro, dice. Del versículo 9, capítulo 9 del versículo 1 al 13. Leo la versión Reina Valera 60, porque vienen dos versiones en el tiempo con Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, ni mi conciencia dice, y mi conciencia da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción de la gloria del pacto, la promulgación de la ley, del culto y las promesas. Hay que recordar que los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Tal vez a veces, yo alguna vez me pregunté, bueno, ¿y por qué un pueblo escogido? ¿Por qué alguien? Porque tenía que haber alguien que representara, digamos alguien que reflejara, que mostrara cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que podría ser una explicación. Sé que hay muchas otras, puede haber muchas otras mucho más profundas, con más fuerza, digamos, teológica, pero creo que una muy sencilla de entender es esa. Dios necesita, por nuestra condición humana, que alguien nos pudiera enseñar, ver claramente cómo trabaja Él. En un pueblo rebelde, con un pueblo pues voluntarioso, a más no poder, necio, teniendo el privilegio de ser declarado pueblo escogido por Dios, ha mostrado una rebeldía absoluta. Ha negado incluso la presencia de Cristo, del Señor Jesús. Dice que son los israelitas los cuales son la adopción de la gloria del pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Moisés, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. De ellos, de esa familia, de ese pueblo, emana, viene, nace, se presenta Dios a través de Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver, ¿cómo que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son la carne son hijos de Dios. O sea, para ser hijo de, tú tienes que, obviamente, y esto va a decir obvio, ¿no? Tienes que tener, yo soy hijo de mi padre y mi madre. Yo no puedo ser hijo de otra persona. No podría ser hijo de otra persona. Usted no podría ser hijo de mi padre es fulano de tal, mi madre es fulano. No hay punto de discusión allí. Pero aquí estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y aun cuando los israelitas, teniendo ese privilegio, esa primicia que fue entregada a ellos, dice, tiene que venir Cristo para decir, bueno, ni estos que han nacido según la carne dentro del pueblo de Israel podrán todos ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque hay rebeldía, porque no hay reconocimiento, porque muchos no reconocen ni siquiera a Jesús que haya nacido entre ellos. Reconocen que probablemente hubo un gran profeta allí, pero nada más, pero no a Jesús el Hijo de Dios. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se lo dijo,
el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más que a Esaú aborrecí. Pablo siente gran tristeza y continuo dolor por sus compatriotas de los israelitas, que son la adopción, la gloria, el pacto de la ley, el culto, las promesas y sobre todo el Mesías. Pero no todos los descendientes de Abraham serán llamados hijos. No son hijos los nacidos de la carne, sino de la promesa. No dependen de quién ni de qué, del que corre, sino de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Interesante tema en este punto, miren. Comenzamos a evangelizar cuando vemos a las almas desde la óptica de Dios. Pablo predicó el evangelio a los judíos, pero muchas veces fue rechazado por ellos. Les digo, por ellos mismos, el pueblo de Dios. Imagínense, Pablo les tiene que estar predicando a los hijos de Dios, a la familia del pacto de Dios, los israelitas. Dice, pero ellos no lo recibían. Sus compatriotas, el pueblo escogido de Dios, se rebelaron al dar muerte a Cristo, dice, el enviado de Dios, y perseguir a los creyentes. Con todo, Pablo no dejó de anunciarles el evangelio con compasión y en todo momento. Al evangelizar, debemos imitar dos actitudes de Pablo: el amor genuino y el respeto por las almas. Pablo sentía compasión y no ira hacia los que los perseguían, y reconoció que los judíos habían sido escogidos por Dios y que contaban con ciertos privilegios. Pero cuando más reacios sean para aceptar el evangelio, más amor y respeto debemos demostrarles, dice. Yo creo que esto lo podemos entender como cuando hay familias, o se ha escuchado, seguramente tienes historias donde hay hijos que son rebeldes. Dentro de una familia tiene un grupo de hijos, pero aquel que a veces es paradójico, ¿no? Como vemos la parábola del hijo pródigo, un hijo que obedece y un hijo desobediente. Y el hijo obediente hasta cierto punto se encela porque conocemos la historia. Pero el padre siempre tiene la preocupación por el hijo reacio, rebelde. Siempre tiene esa disposición de recibir al hijo, de ese que es necio, que es terco. Evidentemente que el que es más noble o es más sensato, pues disfruta lo que tiene. Eso es lo que nosotros debemos de entender hoy por hoy. Disfrutar lo que tenemos. Pero aquel que es rebelde, el padre sufre por él. Por eso dice, pero cuanto más reacios sean para aceptar el evangelio, más amor y respeto debemos de demostrarle. Cuando alguien se resiste, dice Pablo, decía, hay que insistir, hay que ser amoroso, hay que entender, hay que tratar de ser condescendientes, empáticos, diría yo, con estas personas. La falta de una respuesta inmediata de Dios puede producir cierto desánimo en nosotros, y especialmente después de levantar una oración fervorosa. Pero Pablo le sirvió para comprender la voluntad de Dios. Él cita, por eso, a Isaac y a Ismael para señalar que no todo el pueblo de Israel recibirá la promesa de Dios. Siendo hijos de Abraham, los dos, de carne, solo Isaac pudo heredar la promesa de Dios. Lo mismo ocurrió con Jacob y Esaú. Uno fue bendecido y otro no. Dios amó a Jacob, mas aborreció a Esaú. Dios escogió a Jacob mucho antes de que naciera. La elección no fue producto de sus obras, sino de la soberanía voluntaria de Dios, de la soberana voluntad de Dios. La salvación no se gana por obras ni por méritos, sino que resulta de la elección soberana de Dios. Sí, pues es una cosa que solo Dios sabe. Jueves 13. Misericordia de quien quiere. Dice, misericordia de quien quiere. En esta reflexión estamos ya en el capítulo 9 del versículo 14 al 24. Los versículos dice así, la lectura la voy a hacer para que tengamos un marco de referencia. ¿Diremos que por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues,
no depende de que el hombre quiera, perdón, es que estoy leyendo la versión internacional, no lo aclaré al principio, pero es la que estoy leyendo. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de lo que Dios de que Dios tenga compasión. Pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto, fíjense lo que como dice, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Recuerdan que cuando Moisés confronta al rey de Egipto, a Faraón, Dios permite, dice, aun cuando el faraón se sentía poderoso y incluso los antropólogos dicen que este hombre fue por las historias, los tiempos en los que él vivió, nos dicen que fue pues un periodo de esplendor impresionante el que vivió Egipto, y este faraón era un hombre poderosísimo en su tiempo, muy poderoso, y él sentía que era un dios, pero Dios a través de Moisés nos hace entender que Dios permitió que eso sucediera. Yo permití que tú estuvieras allí, yo permití que tú fueras poderoso, pero lo hice porque tenía un propósito muy claro, dice porque dice que para eso mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Fíjense cómo Dios lo hace, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque cabe recordar cómo pues el faraón tuvo que ceder a lo que Moisés le pidió, porque Dios estaba en todo momento ahí presente. De manera que de quien quiere, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, él endurece. Porque recuerden que en la historia de Moisés se habla, dice, y endureció el corazón de Faraón. Dios hizo que él se mostrara duro, que no aceptara, que se mostrara así. Fue voluntad de Dios eso. Fíjense que dice, así lo quiso Dios, dice, pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Usted diría, bueno, pues si yo no puedo oponerme a Dios, ¿qué puedo hacer yo? Y tú, hombre, ¿qué eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Dios es el alfarero, por eso les decía eso. La olla no le va a decir al alfarero qué es lo que quiere hacer. El alfarero va a hacer lo que quiera con ese barro y va a hacer lo que él guste. El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y el mismo barro, dice, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. De ahí por eso Pablo también dice que tenemos que tratar con mucho cariño y amor a aquellos que se resisten, porque Dios es lo que enseñó allí. Dice, al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Así que, ¿usted es judío? No, yo no soy judío, pero Dios nos llamó hoy por hoy. ¿Es justa la elección de Dios? Sí, siempre es justa. No hay lugar para la injusticia en la soberanía de Dios. Nadie es salvo por sus propios méritos. Es por el puro afecto de su voluntad que Dios escogió a su pueblo. Esta decisión no resulta de la justicia humana ni del anhelo o el esfuerzo por la salvación, sino solo de la misericordia de Dios. De aquí, yo lo que les decía cuando iniciábamos, yo creo que muchas de las tesis de Lutero en la Reforma tienen fundamento en esta parte de la Escritura. Deben de tener fundamento en esto, porque no hay quien tenga capacidad o mérito para decir, bueno, es que yo intervine, gestioné, intercedí por ustedes. Un ser humano, me refiero a ser humano. No hay nadie que haya tenido o tenga esa capacidad. A nadie de nosotros nos es dada. Ni hay nadie que se pueda empezar a recibir beneficios
o pedir que se le pague algo porque pues yo intercedí por ti, ahora págame a mí. No hay tal. Dice, esta elección no resulta de la justicia humana ni del anhelo de los esfuerzos por la salvación, sino solo de la misericordia de Dios. Su soberanía es absoluta. Él obra incluso por medio de los que endurecen su corazón para no aceptar, fíjense, no aceptar su voluntad. ¿No fue Dios quien aumentó la incredulidad en el faraón? Sino que él no tenía el deseo de obedecer a Dios desde el principio. Dios dejó que el faraón endureciera su corazón. La elección de Dios es siempre buena y no hay injusticia en él. Dios permitió que todo eso pasara. Tenía que permitir que las cosas sucedieran de esa forma. Él es soberano para elegir quién sí, quién no. Pero su justicia es buena siempre. La justicia que es por fe es el título de la reflexión de hoy 14, viernes 14. Hoy ya estamos terminando. Romanos 9 del 25 al 33. Vuelvo a leer la versión internacional, la versión que viene aquí. Dice, ¿cómo se dice en el libro de Oseas? A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, y a los que la que no era amada, llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. Ya hablaba de esa resistencia, de esa terquedad del pueblo de él, del pueblo israelita, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Se escribe así. Ahí es eso en Romanos 9, capítulo 28. Leo capítulo 29, versículo 29. Capítulo 9, versículo 29, aclaro, para que no haya, creo que mencioné mal el capítulo. Leo el versículo 29. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a estos? Que por medio de la fe Dios ha hecho justos a los paganos que no buscan la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley no la lograron. ¿Por qué? Porque no se basaba en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Sí? Que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarás, y que dice, el que con ella no quedará defraudado. El que dice, lo vuelvo a leer, yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. El gran problema del pueblo de Israel, creo que uno de los grandes tropiezos que enfrentaron o que enfrentan es que ellos se fundamentaron y se definieron, se inclinaron por la ley. Quiere decir esto, ellos entendían que solamente cumpliendo la ley a cabalidad podías ser salvo, solamente de esa forma. Pero Jesús les preguntó, ¿quién de ustedes cumple la ley a cabalidad? Es la pregunta. Pues todos tuvieron que quedarse callados porque nadie era capaz de cumplir lo que ellos mismos habían escrito o habían agregado a la ley de Moisés con el tiempo. ¿Cómo vamos a poder alcanzar la salvación? Dice, ¿cómo la van a, si ustedes no son capaces? La conocen, la enseñan, pero no la cumplen. No cumplen con la ley. Dice, esto es por fe. Dice, tú tienes que creer en Jesús, que Él ya pagó por ti. No necesitas cumplir o hacer actos pues que demuestren que tienes mucha fe, actos que demuestren que eres un hombre o una mujer muy, muy bueno. Sí, evidentemente con esto no estoy diciendo, no estaré invitando a las personas a decir, bueno, pues si tengo que creer, bueno, creo, ok, ya. Y sigo viviendo la vida que yo tengo. No tendría sentido.
no tendría sentido, porque en el caso del pueblo de Israel, cuando habla de la ley, tenías que cumplir reglamentos muy estrictos que ya entorpecían la vida de las personas. El día del reposo tenías delimitado cuántos pasos podías dar para cierta acción y era válido. Y después de ese número de pasos ya estabas trabajando y estabas infringiendo la ley. No podías hacer ciertas cosas a cierta hora, tenías que, si querías ir al templo, tener que bañarte, limpiarte, baños rituales, que estaban envueltos en una serie de ritos y prácticas que eran, hacían o provocaban que cualquier persona que quisiera o tuviera la intención de cumplir la ley, se le fuera casi imposible, solo fuera imposible hacerlo. Y Jesús se les enseña, dice, miren, esto no es por los méritos suyos de ustedes que hacen con los actos de diezmar, ofrendar, eso está bien, es bueno, está bien, pero esto tienes que aprender a creer que alguien ya pagó por ti. ¿Sí? Porque porque ellos se basaban en sus actos, no se basaban en la fe, sino en sus hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesús. La piedra que iba a aparecer, que iba a aparecer en medio de ellos y les iba a enseñar. Por eso dice en el versículo 38 que se menciona, dice que se menciona en la escritura: yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán, y el que confíe en ella no quedará defraudado. Esa piedra era Jesús. El plan de salvación de Dios no está limitado a una sola nación. En varias partes del Antiguo Testamento Dios anunció que los gentiles también serían parte de su pueblo. Y respecto a Israel, ya Oseas, el profeta Oseas lo enseñaba. Y respecto a Israel, el pueblo escogido de Dios, dice, no todos recibirán la promesa del nuevo pacto, pues solo el remanente será salvo. Ya anticipa que esto iba a suceder. El interés de Pablo no se limita solo a la salvación de Israel, sino que incluye también a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, a usted y a mí también, a los que fueron ajenos a la promesa. El plan de salvación de Dios refleja su gran amor por cuanto adopta como hijos a los que no pertenecen a su pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, dice, y a la no amada, amada, dice, a la que no era amada ahora va a ser amada, va a ser querida. No nos olvidemos de la gracia redentora de Dios. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. Ser judío o gentil. Pedro señaló que los judíos también son salvos por la gracia de Jesús, al igual que los gentiles en el Concilio de Jerusalén. Los gentiles oyen el Evangelio mediante los apóstoles y por su fe en Jesucristo entablan una correcta relación con Dios. Pero los judíos buscaron tener comunión con Dios guardando la ley y rechazaban a Jesucristo, el único camino a la salvación para el hombre, el cual es incapaz de cumplir la ley a cabalidad. Por eso, para los judíos que han tratado de alcanzar la justicia por la ley, Jesucristo ha sido una piedra de tropiezo. Nadie puede ser salvo sino por la fe. El gran problema del pueblo, la ley los atrapó. Y luego muchas veces nosotros nos vemos atrapados por esas prácticas o costumbres que tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado en ser cuidadosos, pulcros en ese sentido, y no atraparnos, dejarnos a veces atrapar por las prácticas religiosas que muchas veces son las que, creo yo, no entorpecen el crecimiento de la iglesia misma, porque pensamos que una persona, por su condición, por su forma de ser, por lo que ha hecho, no es digna de poder ni siquiera entrar a la iglesia. Y así lo pensamos muchas veces. A veces, ¿cuántas personas usted no hemos escuchado? Yo he escuchado, yo les digo de primera mano, dice, no, es que yo no quiero, no puedo entrar, no puedo ir a acercarme a Dios porque he hecho mucho mal, me he portado muy mal, hice cosas terribles. Conocí un amigo, un amigo, puedo decirlo así, un hermano, obviamente me omito el nombre, pero él decía, es que yo no puedo ir a la iglesia, hermano, si yo no puedo. Hice cosas me apena decirlo, dice, en un arranque de enojo y en algún tiempo de su vida, dice, fui y me lo dijo así, dice, fui y metí unos balazos a la iglesia, dice, porque estaba enojado, algo había sucedido en la iglesia y
estoy tan enojado. De ese tamaño. Yo no puedo, ahora estaba arrepentido y no podía, dice, no puedo acercarme a la iglesia porque hice cosas muy malas, me decía así. Ya luego me confesó qué es lo que había hecho. Y bueno, pues yo creo que precisamente Jesús es lo que está buscando, esas personas que se arrepienten. Digo, bueno, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? No, pues sí, dice, claro que estoy arrepentido. Bueno, pues eso es lo que quiere Jesús, que estés arrepentido y que lo reconozcas y para adelante. Estoy hablándoles de algo que yo escuché. ¿Y cuántas cosas no hemos hecho o hemos vivido, experimentado, o personas han vivido y dicen, no, es que no soy digno de acercarme a Dios? Dios nos está esperando, nos está esperando con los brazos abiertos, pero quiere que en tu corazón haya arrepentimiento genuino y que estés dispuesto a cambiar. No seguir ahí actuando igual, pues eso no tendría sentido. Dios quiere que cambiemos y ahí está la voluntad, buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, pues creo que con esto estamos llegando a la parte final de esta oportunidad, de esta reunión. Y bueno, pues saludo a los amigos que se han quedado aquí. Yo sé que ha sido largo esta jornada, casi una hora, pero créanme que estoy haciendo un esfuerzo por reducir, ¿no? Hacerlo lo más rápido posible. Sé que el tiempo no es justo con nosotros aquí en este tiempo, pero bueno, hacemos este esfuerzo. Así que los animo para que me sigan acompañando el próximo viernes a las 8 de la noche. Aquí estoy con ustedes. Este domingo a las 11 de la mañana estamos en Ministerio de Palabra Viva nuevamente, en la transmisión que hacemos en vivo de la reunión dominical. Ahí estaré con ustedes. Los animo para que compartan con todos sus contactos los contenidos, lo que estamos transmitiendo desde aquí. Yo creo que el sonido está fallando un poco. Ahí está, ya creo que ya está falseando por ahí algo. Creo que ahí se escucha ya mejor. Creo que sí. Entonces, bueno, pues los invito para que se sigan conectando, sigan acompañándonos como Ministerio de Palabra Viva. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy y poder estar cerca de ustedes de alguna manera virtual. Y compartan el enlace de Palabra Viva con sus amigos, sus contactos. Estaremos por aquí y bueno, pues yo los invito a que hoy creo que aquí está. Es que hay por ahí un falso contacto. De repente noto que y todo bien. Bueno, pues por aquí el próximo